Estamos reestructurando para maximizar el valor para los accionistas, anunció en nuestra breve reunión. Tu puesto queda eliminado con efecto inmediato. Mi nombre es Clayton Rake. Durante 14 años construí la división este de Northrise Apparel, desde la nada hasta convertirla en su unidad de mayor rendimiento. No con presentaciones llamativas ni jerga corporativa. Con confianza, constancia y trabajo honesto. Manejaba nuestras cuentas clave, personalmente conocía sus preocupaciones, sus familias, sus peculiaridades. Había construido relaciones que generaban $4.2 millones en contratos anuales. El nuevo CEO Brandon llevaba con nosotros exactamente 8 semanas. De la Escuela de Negocios de Harvard, corte de pelo moderno, trajes a medida. Nunca me preguntó sobre nuestras relaciones con los clientes. Nunca preguntó cómo habíamos crecido un 18% año tras año mientras otras divisiones se estancaban. Nunca se preguntó por qué Suncoast Financial y Vector Properties, nuestras 2 cuentas más grandes, me solicitaban específicamente en las llamadas trimestrales. Cuando el personal de seguridad me acompañó a mi oficina para recoger mis cosas, noté que Alicia de Recursos Humanos no podía mirarme a los ojos. Llevaba allí 15 años más tiempo que yo. El CFO Thomas pasó de largo y luego retrocedió. Clayton empezó, pero se detuvo. Solo me dio una palmada torpe en el hombro y continuó por el pasillo. Empaqué en silencio. Fotos familiares. El trofeo de pesca que el equipo de Vector Properties me había dado después de nuestro retiro de empresa. La nota manuscrita de Diane de Suncoast, agradeciéndome por apresurar su pedido cuando su jefe estaba en un apuro. 14 años cabiendo en una sola caja de cartón. Asentí respetuosamente al de seguridad. Caminé hacia mi coche sin dramas ni amenazas. En mi espejo retrovisor vi la torre de cristal encogerse mientras me alejaba. Por primera vez en 14 años, no sentí el peso de 30 empleados y millones en contratos sobre mis hombros. Eso debería haberse sentido liberador. En cambio, se sentía mal. Empecé en Northrise, cuando todavía operaban desde un almacén en Charlotte. En aquel entonces, solo intentábamos entrar en los contratos de uniformes corporativos con bancos regionales y empresas de atención médica. La división. Estaba perdiendo dinero a raudales cuando me trajeron. Tenía 9 empleados y el mandato de arreglarla o cerrarla. Durante esos primeros 3 años, conduje personalmente para visitar a cada prospecto en un radio de 100 millas. Aprendí sobre sus problemas con sus proveedores actuales. Entregas tardías, mal control de calidad, tallas inconsistentes. Arreglé todo eso. Mi equipo creció a 15, luego a 25 personas. Nos mudamos a un espacio de oficina mejor. Promoví a Janice de servicio al cliente a gerente de cuentas cuando vi cómo manejaba a los clientes difíciles. Contraté a Keith recién salido de la escuela de diseño cuando me mostró maquetas que resolvían problemas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Mi hijo Dylan tenía 12 años cuando empecé en Northrise. Ahora tiene 26 y trabaja como arquitecto en Seattle. Mi esposa Jennifer apoyó cada noche de trabajo, cada emergencia de fin de semana, cada vez que tuve que volar para salvar una cuenta. Estamos construyendo algo que durará, le decía yo. Ella me creyó. 3 CEOs habían pasado durante mi tiempo allí. Cada uno valoraba lo que habíamos construido. La empresa pasó de ser un actor regional a un competidor nacional. Mi división lideraba consistentemente en crecimiento y retención. La fusión del año pasado cambió las cosas. Kestrel Group nos compró, instaló su propia junta directiva. Al principio no me preocupé. Los números hablan por sí solos en los negocios. Pero las grietas empezaron a aparecer. Brandon Kerr llegó con sus expertos en eficiencia y hojas de cálculo. No entendían las relaciones que mantenían todo unido. En las reuniones hablaban de los costos de adquisición de clientes, pero nunca de las relaciones con los clientes. 2 semanas antes de mi despido, Brandon pidió un informe sobre todas las cuentas principales. Recopilé todo: valores de contrato, fechas de renovación, oportunidades de crecimiento. Lo que no incluí porque no se puede cuantificar en una hoja de cálculo
Fue como asistí al funeral del padre del director de adquisiciones de Suncoast. Cómo inspeccioné personalmente el primer gran pedido de Vector a las 2 de la madrugada, para asegurar que todo estuviera perfecto para su lanzamiento en toda la empresa. Cuando el asistente de Brandon programó nuestra reunión de solo 10 minutos, supe que ya lo había visto pasar antes a otros. Simplemente nunca pensé que me pasaría a mí. La mañana después de que me despidieran, me senté en la oficina de mi casa mirando mi teléfono. Ningún mensaje del trabajo, antiguo trabajo. Jennifer me trajo café, me apretó el hombro. ¿En qué estás pensando?, preguntó. No entienden lo que han hecho, dije. No estaba enojado. Eso fue lo que más me sorprendió. Sentí una extraña claridad que no había experimentado en años. Abrí mi portátil personal y miré mis contactos. No la base de datos de la empresa, sino mis propios registros, nombres, números, correos electrónicos personales. 14 años de conexiones genuinas. La primera llamada llegó a las 9:30 a.m. Diane de Suncoast Financial. Clayton, acabamos de recibir un correo masivo sobre cambios organizativos en Northrise. Por favor, dime que no te afecta. Respiré lentamente. Fui despedido ayer. El silencio lo dijo todo. ¿Quién se hará cargo de las cuentas?, preguntó finalmente. No lo dijeron. Supongo que uno de los nuevos miembros del equipo de Brandon. Otra pausa. Tenemos la renovación de nuestro contrato en 6 semanas. Lo sé, Clayton. Necesito ser franca. La junta directiva solo aprobó seguir con Northrise la última vez por ti. El precio era más alto que el de los competidores, pero siempre cumplías. Siempre arreglabas los problemas antes de que se convirtieran en problemas. No respondí de inmediato. De fondo podía oírla golpear su bolígrafo contra el escritorio, una costumbre que tenía al tomar decisiones difíciles. Necesito hablar con mi equipo, dijo finalmente. Puedo llamarte de vuelta a este número. Por supuesto. Después de colgar, bajé las escaleras y me senté en la mesa de nuestra cocina. Jennifer estaba preparando el almuerzo. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. Creo que lo estaré. Mi teléfono vibró con un mensaje de Keith, mi líder de diseño en Northrise. Brandon convocó una reunión de emergencia, preguntó por la información de contacto de tus cuentas. Nadie le da respuestas claras. ¿Qué está pasando? Dejé el teléfono sin responder. Más tarde esa tarde llamó Harold de Vector Properties. Luego Michael de Eastern Bank. Luego Stephanie de Bright Healthcare Systems. Las conversaciones siguieron el mismo patrón. Sorpresa por mi partida, preocupaciones sobre el futuro, preguntas sobre sus contratos. Fui honesto con cada uno de ellos. No hablé mal de Northrise ni de Brandon. Simplemente respondí sus preguntas. Sí había sido despedido. No estaba al tanto del plan de transición. Sí estaba considerando mis opciones para el futuro. Al anochecer tenía 5 llamadas perdidas de Brandon Care. No las devolví. Esa noche, abrí mi portátil y creé mi propia hoja de cálculo, no de clientes o contratos, sino de posibilidades empresas que habían intentado reclutarme a lo largo de los años, competidores que podrían valorar a alguien con mi experiencia y conexiones, incluso la opción de iniciar mi propia consultora. Durante 14 años, había construido puentes para Northrise Apparel. Ahora tenía que decidir si quemarlos o construir nuevos para mí. Elegí lo segundo. 3 días después de mi despido, los mensajes de Brandon se convirtieron en llamadas. Las dejé ir al buzón de voz. Al 4.º día finalmente contesté. Clayton, tenemos que hablar, dijo con la voz más tensa que en nuestra última reunión. Han surgido algunas preocupaciones con varias cuentas clave. Estoy seguro de que tu equipo puede manejarlo, respondí. Ese es el problema. Suncoast amenaza con retirar su contrato. Dicen que solo trabajaban con nosotros por ti. Observé un cardenal posarse en el comedero, fuera de mi ventana. Esa es su decisión. Mira, tal vez nos movimos demasiado rápido con estos cambios de reestructuración. La Junta está preocupada por el posible impacto en los ingresos. Podríamos discutir un acuerdo de consultoría para ayudar con la transición. Por un momento lo consideré.
Un trabajo de consultoría sería dinero fácil mientras decidía mi próximo movimiento, pero algo no cuadraba en su repentino cambio de actitud. Agradezco la oferta, pero necesito algo de tiempo. Lo pensaré. Esa tarde me reuní con Jerry Campbell para tomar un café. Había sido el CFO de Northrise antes de la fusión, y también había sido despedido. Todavía tenía amigos en la empresa. Brandon está en modo de pánico total, dijo Jerry revolviendo su café. Aparentemente Suncoast y Vector enviaron cartas formales indicando que no renovarán sus contratos. Dijeron por qué. Pérdida de personal clave en las relaciones, inestabilidad en el liderazgo, básicamente jerga corporativa, para solo confiábamos en Clayton. Asentí sintiendo una extraña mezcla de validación y preocupación por mi antiguo equipo. «Hay más», continuó Jerry. Brandon le dijo a la junta, «Estás saboteando la empresa llamando a los clientes y diciéndoles que se vayan». Dejé mi taza. No le he dicho a nadie que haga nada. He atendido sus llamadas y he respondido honestamente. Así no es como lo pinta Brandon. Está construyendo un caso de que violaste tu acuerdo de despido. Podría intentar recuperar tu indemnización. En mi camino a casa, Brandon volvió a llamar. Esta vez lo dejé ir al buzón de voz. Cuando lo escuché más tarde, su tono había cambiado por completo. «Clayton, creo que ha habido un malentendido. Valoramos todo lo que has construido aquí. La Junta me ha autorizado a ofrecerte un puesto de vicepresidente senior. Mejor título, mejor paquete que antes. Llámame. Deberíamos discutirlo». Esa noche llamó Daniel Thompson. Era el CEO de Summit Ridge Outfitters, un competidor más pequeño que intentó reclutarme 2 veces a lo largo de los años. Escuché lo que pasó en Northrise. Dijo que era su pérdida. Mi oferta sigue en pie, pero me gustaría mejorarla. Vicepresidente senior, participación accionaria y control total sobre tus relaciones con los clientes. Le dije que necesitaba unos días para considerar todas mis opciones. Esa noche recibí un correo electrónico del departamento legal de Northrise afirmando que estaba violando los acuerdos de no captación de clientes. El lenguaje era amenazante, implicando un litigio si no dejaba de interferir con las relaciones de la empresa. Se lo reenvié a un amigo abogado sin comentarios. A la mañana siguiente tuve mi respuesta. Mi amigo abogado Paul Henderson llamó temprano. «Esta amenaza legal es muy débil», dijo. «Intentan intimidarte, pero revisé tu contrato. Nunca firmaste un acuerdo de no captación. El acuerdo estándar de no competencia solo te impide unirte a un competidor durante 6 meses. No impide que los clientes te sigan». Recordé haber firmado ese contrato hace 14 años, en una era diferente de la empresa. El antiguo CEO había sido directo. «Esto solo te impide tomar nuestra formación y trabajar inmediatamente para la competencia. Nada sobre las relaciones con los clientes. Así que legalmente no he hecho nada malo. Absolutamente nada. De hecho, si continúan con esto, podríamos contrademandar por despido improcedente. La naturaleza abrupta, la falta de un plan de transición para un líder senior. Los tribunales no ven eso con buenos ojos». Le di las gracias y colgué justo cuando llegó un correo electrónico de Janice de Northrise. Asunto: «Deberías saber esto». Había adjuntado una presentación interna de 2 semanas antes de mi despido. Brandon había trazado una reestructuración completa. El plan incluía eliminar mi puesto independientemente del rendimiento, reemplazar al personal experimentado con recién graduados más baratos y aumentar los precios a los clientes a largo plazo en un 15%, una vez que se renovaran los contratos. Una nota en la diapositiva 12 decía: «El modelo de negocio dependiente de las relaciones presenta un riesgo significativo. Necesidad de transicionar a un modelo dependiente del sistema para maximizar los márgenes». No me habían despedido porque estuviera fracasando. Me habían despedido porque estaba teniendo éxito de una manera que no encajaba en su visión de hoja de cálculo. Más preocupante, era una lista de objetivos de reducción de personal. Keith Janice y otros 3 de mi división estaban marcados para ser despedidos una vez que yo me fuera. Imprimí el documento y me senté con él en la mesa de mi cocina. Jennifer leyó por encima de mi hombro.
Estaban planeando desmantelar todo lo que construiste, dijo en voz baja. Y culparme a mí de cualquier consecuencia, añadí. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Brandon. Reunión de la junta mañana. Necesito discutir la reconciliación lo antes posible. Por favor, llama. Dejé el teléfono y volví a mirar la presentación. La última diapositiva mostraba los ingresos proyectados después de todos los cambios. Márgenes 1% más altos, asumiendo que todos los clientes se quedaran a pesar de los aumentos de precios y la reducción de servicios. Era un castillo de naipes. Llamé a Daniel de Summit Ridge. Estoy interesado en tu oferta con una condición, dije. Quiero traer a mi equipo principal 5 personas en total. Hecho. Respondió sin dudar. ¿Cuándo puedes empezar? 2 semanas. Y necesitaré cartas de oferta oficiales para todos nosotros hoy. Esa noche llamé a Keith, luego a Janice, luego a los demás. Les expliqué todo. El despido, el plan de reestructuración, sus nombres en la lista de recortes. Les hablé de la oferta de Summit Ridge. Los 5 dijeron que sí de inmediato. Dormí mejor esa noche que en cualquier otro momento desde el despido. No devolví las llamadas ni los correos electrónicos de Brandon. En cambio, programé reuniones con nuestros principales clientes no para robarlos, sino para ponerme al día como amigo. Me reuní con Diane de Suncoast para almorzar cerca de su oficina. No vamos a renovar con Northrise, dijo antes incluso de ordenar. La pregunta es, ¿a dónde vamos ahora? No puedo solicitar tu negocio en este momento, expliqué. Legalmente necesito ser cuidadoso. Ella sonrió. Entiendo. Pero hipotéticamente, si estuvieras trabajando en un lugar que ofreciera servicios similares, estaríamos muy interesados en seguirte. Para el final de la semana, había tenido conversaciones similares con los 5 clientes principales. Ninguno había recibido llamadas de Brandon ni de nadie más en Northrise, intentando salvar las relaciones. Mientras tanto, Summit Ridge envió cartas de oferta formales a mi equipo. Uno por uno presentaron sus renuncias en Northrise. El lunes siguiente, Brandon apareció en mi casa sin anunciarse. Estaba en el garaje trabajando en mi viejo Chevy, cuando él entró en el camino de entrada con su Mercedes. Tenemos que hablar, Clayton, dijo con la ansiedad clara en su rostro. Esto ha ido demasiado lejos. La junta me está presionando. Miembros clave del equipo renunciando, clientes amenazando con irse. Suena desafiante, respondí limpiándome las manos en un trapo. Desafortunadamente he aceptado un puesto en otro lugar. Su rostro se sonrojó. Te unes a un competidor. Eso viola tu acuerdo de no competencia. Summit Ridge no está en la lista restringida de mi contrato. Paul Henderson lo confirmó ayer. Estás hablando con abogados ahora. Clayton, sé razonable. Lo que sea que te ofrezcan lo superaremos. Cerré el capó de mi camioneta. No se trata del dinero, Brandon. Nunca lo fue. Entonces, ¿qué quieres? Dilo. Lo miré directamente por primera vez. Quería respeto por 14 años de construir algo valioso. Quería una conversación, no un despido de 10 minutos. Quería que mi equipo estuviera protegido, no señalado para ser eliminado, para inflar una hoja de cálculo. Su expresión cambió al darse cuenta de que yo sabía sobre el plan de reestructuración. Eso era solo un borrador, un ejercicio de planificación de escenarios. Adiós, Brandon. Pasé junto a él hacia mi casa. La junta luchará contra esto, gritó detrás de mí. Te demandaremos a Summit Ridge, a todos los involucrados. Me volví una última vez. Puedes intentarlo, pero antes de hacerlo, pregúntate qué les costará más a los accionistas dejarme ir en silencio o una batalla legal pública, explicando por qué todos tus clientes principales y el mejor talento se fueron simultáneamente. No tuvo respuesta para eso. Una semana después empecé en Summit Ridge. 2 semanas después mi periodo de no competencia terminó. En un mes 4 de nuestros 5 clientes principales de Northrise habían firmado nuevos contratos con Summit Ridge, solicitándome específicamente como su gerente de cuenta. Nunca llamé a nadie más en Northrise. Nunca hablé mal de la empresa en público. No tuve que hacerlo.
6 meses después de unirme a Summit Ridge, estaba revisando los números trimestrales en mi nueva oficina, cuando Daniel llamó a mi puerta. «Quizás quieras ver esto», dijo colocando su tableta frente a mí. Era un artículo de noticias financieras sobre Northrise Apparel. El titular decía, «El CEO Brandon Kerr renuncia en medio de un déficit financiero». El artículo detallaba cómo Northrise había incumplido las proyecciones trimestrales en un 18%. La división mi antiguo territorio, había visto evaporarse casi el 40% de su negocio. La junta había aceptado la renuncia de Brandon con efecto inmediato. Le devolví la tableta sin comentarios. «No pareces sorprendido», señaló Daniel. «Es difícil construir relaciones con hojas de cálculo», respondí. Esa tarde recibí un mensaje de LinkedIn de Thomas, el CFO de Northrise. «La junta se reúne mañana para discutir estrategias de recuperación. Tu nombre surgió. ¿Considerarías una conversación?». No respondí. En cambio, finalicé nuestra presentación trimestral para Suncoast Financial. Nuestro equipo había entregado sus nuevos uniformes corporativos 2 semanas antes. Los comentarios habían sido abrumadoramente positivos. Janen ya nos había presentado a otros 2 clientes potenciales en su red. Al día siguiente, Jerry Campbell llamó. Pensé que querría saberlo. «Kestrel Group está tratando de vender Northrise. Las acciones han bajado un 22% desde que te fuiste. ¿Quién está comprando? Esa es la cuestión. Aún no hay interesados. Se dice que están tratando de contactarte por canales extraoficiales. La junta cree que eres el único que puede estabilizar las relaciones con los clientes». Agradecí a Jerry por la información y volví al trabajo. Más tarde llevé a mi equipo a almorzar para celebrar nuestros primeros 2 trimestres de crecimiento consecutivo. Keith mostró bocetos para una nueva línea de productos. Janice compartió actualizaciones sobre los comentarios de los clientes. Discutimos los planes de expansión de Summit Ridge. Nadie mencionó a Northrise. Esa noche recibí un correo electrónico directo de Eleanor Barnes, la presidenta de la junta de Northrise. «Clayton, la situación se ha vuelto insostenible. Cometimos un grave error de juicio. ¿Considerarías regresar como CEO?» Autonomía completa, participación accionaria significativa, un puesto en la junta. Di tus condiciones. Cerré mi portátil sin responder. A la mañana siguiente convoqué una reunión con mi equipo en Summit Ridge. «Me han contactado para regresar a Northrise», dije claramente. Quería que todos lo escucharan de mí primero. «Voy a rechazar la oferta». Keith asintió. Imaginé que lo intentarían eventualmente. Janice sonrió. «Demasiado poco, demasiado tarde». «Exactamente». Dije, «Estamos construyendo algo mejor aquí». Esa tarde envié un breve correo electrónico a Eleanor. «Agradezco la oferta, pero debo declinar. Estoy comprometido con mi puesto actual. Le deseo a Northrise lo mejor en el futuro». 3 días después se supo la noticia. Summit Ridge, Choutfitters, había adquirido la división este de Northrise Apparel en una compra de activos estratégicos. El comunicado de prensa destacaba la medida como la reunificación del talento clave con relaciones de clientes establecidas. Daniel había negociado el acuerdo en silencio pagando centavos por lo que una vez fue la joya de la corona de Northrise. La junta no tuvo otra opción. Era vender a nosotros, o ver cómo se derrumbaba por completo. Nunca tuve que contraatacar directamente. El mercado lo hizo por mí. 1 año después de mi despido de Northrise, pasé en coche por la antigua oficina de su división este. El logo de Summit Ridge ahora colgaba donde antes había estado el letrero de Northrise. El edificio se veía igual, pero todo dentro había cambiado. Habíamos recontratado a parte del personal que había sido despedido durante el breve mandato de Brandon. Habíamos recuperado 3 relaciones más con clientes que se habían deteriorado después de mi partida. La división ahora generaba más ingresos bajo Summit Ridge de lo que nunca había hecho bajo Northrise. Aparqué al otro lado de la calle y observé a los empleados salir al final del día. Caras familiares se mezclaban con nuevas. Parecían felices, comprometidos con un propósito. Cuando llegué a casa, Jennifer estaba en la cocina preparando la cena.
Pasé por la antigua oficina hoy, le dije. Ella estudió mi expresión. Nostalgia o cierre. Cierre, creo, respondí. Sabías que ha pasado exactamente un año. Ella asintió. Lo recordaba. Por eso preparé tu plato favorito esta noche. Durante la cena, Dylan llamó desde Seattle para compartir noticias sobre un importante proyecto que su firma de arquitectura había conseguido. ¿Cómo va el nuevo trabajo?, papá preguntó. Bien. Construyendo algo que durará, respondí. Las mismas palabras que había usado durante 14 años en Northrace. Pero esta vez sabía que era verdad. Más tarde esa noche recibí un mensaje de Jerry Campbell. Las divisiones restantes de Northrise acaban de ser adquiridas por Gravora Group. Borrón y cuenta nueva, no queda nada de la empresa original. Dejé mi teléfono y salí a la terraza. El aire de primavera era cálido, lleno de posibilidades. Pensé en Brandon, me pregunté brevemente qué estaría haciendo ahora. Esperaba que hubiera aprendido algo, aunque lo dudaba. Pensé en todos esos años construyendo puentes para una empresa que no los valoraba. Las noches de trabajo, las cenas familiares perdidas, las vacaciones pospuestas. Los sacrificios habían sido reales, pero también lo fueron las relaciones que había construido. Al final esas relaciones me habían seguido no porque se lo hubiera pedido, sino porque habíamos construido algo auténtico juntos. Ninguna hoja de cálculo podría capturar ese valor. Ninguna reestructuración podría borrarlo. A la mañana siguiente llegué temprano a Summit Ridge. Revisé nuestras proyecciones trimestrales, ahora un 30% por encima del objetivo. Verifiqué nuestros números de retención de clientes, 97% el más alto en la historia de la empresa. Daniel pasó por mi oficina. La junta aprobó tu propuesta, dijo. El programa de propiedad de los empleados comienza el próximo trimestre. Keith y Janice dirigirán el equipo de implementación. Asentí. Lo harán bien. Sabes, dijo Daniel apoyándose en el marco de la puerta. Cuando todo esto comenzó pensé que solo estábamos consiguiendo un ejecutivo talentoso y algunas relaciones lucrativas con clientes. No me di cuenta de que estábamos obteniendo una forma completamente diferente de hacer negocios. Relaciones sobre transacciones, respondí. Siempre. Después de que se fue, abrí el cajón de mi escritorio y saqué el trofeo de pesca que Vector Properties me había dado hace años. Lo coloqué en mi estante junto a nuevas fotos de mi equipo en Summit Ridge. No necesitaba venganza, no necesitaba vindicación, solo necesitaba construir algo que durara. Esta vez, lo había conseguido.